Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí y les invito a que me acompañen en este espacio y voy a platicar con la abogada laboralista Carla Castillo. Ella es abogada del Centro de Reflexión y Acción Laboral Cereal. Vamos a platicar sobre los derechos laborales en México en general, pero en particular sobre una propuesta muy interesante para toda la clase trabajadora formal: la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, una discusión que ya está en curso y que al menos está el compromiso político de la presidenta Claudia Sheinbaum de hacerlo realidad gradualmente de aquí a 2030. Los invito y las invito a que me acompañen en Perspectivas. Comenzamos. ¿Trabajar menos para vivir mejor? La discusión sobre la reducción de la jornada laboral en México ha vuelto a la mesa. La presidenta Claudia Sheinbaum propuso iniciar foros con legisladores para lograr una transición gradual hacia la jornada de 48 a 40 horas semanales en 2030. ¿Qué implicaría este cambio para millones de trabajadores? ¿Cuáles son los retos y beneficios de una reforma como esta? En Perspectivas conversamos con Carla Castillo, abogada laborista egresada de la Universidad de Guadalajara y parte del equipo legal del Cereal, una organización que acompaña a personas trabajadoras en la defensa de sus derechos. Con ella abordamos los desafíos que enfrenta el país para garantizar condiciones laborales más justas. ¿En México estamos listos para dar este paso? No te pierdas esta conversación. Gracias por acompañarnos. Comenzamos Perspectivas y esta discusión me parece muy interesante y muy importante tenerla para poder migrar a las 40 horas de jornada laboral. También hay que entender los desafíos que implica nuestro mercado laboral en México y les voy a dar nada más un dato, pero poco más de la mitad de los trabajadores de la población económicamente activa en este país es informal, es decir, son personas, son trabajadores que no tienen prestaciones sociales. Y esta reforma beneficiaría en un primer término solamente a esa otra mitad que sí tiene prestaciones sociales, que sí está formalmente cotizando en el IMSS, lo cual hace que este sea un mercado laboral muy complejo. Bueno, vamos a comenzar la entrevista con Perspectivas y le agradezco muchísimo a la abogada Carla Castillo, abogada de Cereal, que ahorita nos va a explicar qué es, que nos acompaña en este espacio. Bienvenido, Carla. Bienvenida. Muchas gracias. Primero que nada, pues agradecer el espacio que tenemos el día de hoy aquí. Es muy importante para nosotros tener estos espacios y es un honor compartir el día de hoy aquí con ustedes. Hablando un poquito de Cereal, ¿no? Cereal es una obra social de la Compañía de Jesús, ¿sí? En Cereal trabajamos siempre desde el servicio de la fe, ¿no? Siempre buscando promover, siempre buscando fortalecer, fomentar la formación de las personas trabajadoras y su organización, ¿no? Siempre trabajamos con esta perspectiva de siempre impulsar a las personas trabajadoras a involucrarse en sus derechos laborales, a conocer sus derechos laborales, ¿no? Claro. Siempre invitándolos a que pues hagan valer sus derechos, ¿no? Entonces, en Cereal tenemos distintas áreas, ¿no? ¿Sí? Distintas áreas que en conjunto, todas trabajamos en conjunto de la mano para que se llegue a un propósito en común, ¿no? Si bien cada área tiene como algún objetivo en específico, pues todas las áreas siempre trabajamos de la mano, ¿no? ¿Sí? Me interesa un poco el aspecto exclusivamente social, digamos, no nos vamos a meter en cuestiones de fe, pero el aspecto social y la labor social de Cereal. Carla, ¿qué aspectos tratan? Es decir, ¿qué partes integran el Centro de Reflexión y Acción Laboral? Ok, en Cereal tenemos distintos servicios, ¿no? Y distintas formas de involucrarnos con las personas trabajadoras. Tenemos desde una parte de la asesoría legal, tenemos una parte de nosotros, es este espacio de la parte de defensa legal, ¿no? Que se encarga de justamente brindar las asesorías a las personas trabajadoras en temas dirigidos a los derechos humanos. Es decir, laborales, cualquier trabajador, ¿no?, puede llegar a Cereal y decir, oye, necesito una asesoría. Sí. ¿Y cobran?
No, realmente todas las personas trabajadoras que estén atravesando por cualquier situación, incluso no necesariamente que estén atravesando por algún conflicto laboral, ¿no? Incluso tenemos personas que nos visitan porque les surgen dudas sobre sus derechos laborales, porque quieren conocer sus derechos laborales, ¿no? Entonces, en Serial realmente recibimos a cualquier persona trabajadora que esté interesada en recibir la ¿En dónde están información. sus instalaciones o cómo los contactan si alguien quiere una asesoría? Ok, nosotros nos encontramos en el centro de Guadalajara, estamos ubicados en el centro de Guadalajara, cerquita del Mercado Corona, cerquita también del santuario. Tenemos pues también redes sociales, ¿no? En Facebook nos encuentran como el Centro de Reflexión y Acción Laboral, ahí se comparte siempre como toda esta información sobre los talleres, porque otra parte importante que ahorita te la platicamos también, es sobre esta instancia, ¿no? Que tiene Serial, claro, de formar a las personas trabajadoras, con, ¿no? Capacitación. Sí, con capacitaciones justamente. Ahorita me cuentas, sí. Entonces, sí, nos encontramos ahí, cualquier persona puede acudir en cualquier momento, tenemos horario de 9 a 5 de la tarde, cualquier persona que tenga alguna duda o esté atravesando por algún conflicto laboral, puede acudir directamente a Serial o comunicarse también con nosotros. ¿No se necesita una cierta condición económica o basta, es decir, es para una población vulnerable o cualquiera puede ir? No, realmente Serial tiene sus puertas abiertas para cualquier persona trabajadora. Oye, ¿no? Carla, abogada, ¿y cuál sería la diferencia a lo mejor de acudir a Serial, ¿no? Y acudir a otro sistema, no sé, un buffet claro, o digamos, ¿cuál es la diferencia para un trabajador en un mercado laboral con mucha, digamos, en un sistema de justicia con mucha corrupción? Sí, justamente Serial tiene esta característica, ¿no? Y todo el equipo de Serial pues tiene esta parte de justamente formar a las personas trabajadoras, ¿no? En cualquier despacho jurídico, si las personas trabajadoras van, incluso salen con más dudas, ¿no? Incluso van, expresan su situación laboral que están viviendo y en un despacho quizá te dicen, esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Esto es lo que te toca por ley, ¿no? En cambio, en Serial nosotros tenemos la misión de que las personas trabajadoras no solamente lleguen y puedan resolver sus conflictos laborales, ¿no? Sino que cuando salgan de Serial puedan afrontar sus situaciones, ¿no? Que realmente se empapen de estos derechos, ¿no? Que realmente se apropien de sus derechos, ¿no? Claro. Para que cuando salgan de Serial incluso tenemos personas trabajadoras que se convierten en promotoras de los derechos humanos, ¿no? Laborales. Entonces, que al llegar a Serial nuestras asesorías son totalmente formativas, es decir, tenemos casos que personas trabajadoras acuden por un despido injustificado, ¿no? En unos despachos, pues normalmente te van a decir, esto te corresponde, ¿no? Y esto es lo que hay que hacer. En Serial nos gusta que las personas trabajadoras sepan de dónde nacen sus derechos, ¿no? Es decir, que lo entiendan. Que lo entiendan, no, bueno, justamente. Sí, justamente. Es del cielo a la tierra de lo que ocurre cuando vas con un abogado. Pasa todo excepto entender qué es lo que está pasando, ¿no? Justamente, sí, y aquí en Serial, de hecho, les proyectamos, les desglosamos su cálculo, ¿no? Hacemos como esta explicación a fondo, porque nuestras asesorías pues son 100% formativas, resolvemos todas sus dudas. También en Serial tenemos como esta tarea de ofrecer espacios seguros, ¿no? Que las personas trabajadoras puedan llegar a Serial, puedan expresar su situación, sus dudas, sin tener ningún temor a que me van a juzgar o cualquier situación similar. Sobre los talleres y capacitaciones, ¿qué tipo de talleres y capacitaciones dan? Ok, como te comento, pues va todo de la mano, ¿no? Todas las áreas de Serial siempre trabajan en conjunto, ¿no? Buscando pues justamente que el desarrollo humano integral de las personas trabajadoras, ¿no? No solamente buscamos que estén asesoradas y que pues brindar estas asesorías, ¿no? Sino que pues también buscamos que crezca esta formación, ¿no? Y es como lo hacemos a través de los talleres que ofrece Serial, que pues en conjunto con todas las áreas se planean. Tenemos un área específica que es el área de educación, que es quien se encarga de a través de talleres, a través de cursos. A ver, ponme un ejemplo de un par de talleres que hayan dado o que estén ofreciendo ahorita. Sí, justamente tenemos varios talleres en puerta, que son derechos laborales, cómo se aborda la menopausia en los centros de trabajo, ¿no? También tenemos talleres de discriminación, tenemos talleres de acoso o hostigamiento. De cómo identificar la discriminación o denunciarla. Cómo identificarla, justamente, sí, porque es un tema también complicado, ¿no? Entonces, sí, en serio. Por ejemplo, a ver, una pregunta ahorita, como tú como abogada laboralista, Carla, ¿cómo podría yo documentar discriminación laboral? ¿Es documentable? Es decir, ¿tienes que grabar videos en un centro de trabajo o cómo evidencio yo eso? Sí, justamente es un tema que
nos toca vivir, ¿no? Ajá. Muy, muy constantemente en serial, que si llegan las personas trabajadoras y es que tengo casos de discriminación, ¿no? Situaciones de Una acoso mujer, o por ejemplo. hostigamiento. Ajá, Ajá, acoso. justamente. Y son temas delicados, ¿no? Porque pues la ley nos pide en ocasiones para llevarlo a un juicio quizá tener pruebas, ¿no? Claro. ¿Y cómo le vas a pedir a una persona que está teniendo estas situaciones que tenga que tener la mentalidad de tener pruebas, ¿no? Claro. Obviamente en ese momento ella en lo que menos va a pensar es en tengo que generar pruebas para poder demostrarlo, ¿no? Ajá. En Serial siempre ofrecemos este espacio seguro en que las personas trabajadoras llegan y nosotros creemos totalmente su dicho, ¿no? Claro. Les explicamos la situación y lo que nos pide como tal la ley, ¿no? Para que pueda evidenciarse. Sin embargo, nosotras pues nunca las vamos a poner en duda su dicho, siempre abordamos la situación en espacios seguros que las personas se ¿A ti te ha sientan tocado seguras. atender algún caso de discriminación o acoso? Hemos tenido, sí, bastantes casos de acoso y hostigamiento. ¿Puedes contarme uno que, digamos, sin decir nombres y eso como el ejemplo de si llegó a buen término o en qué finaliza? Sí, sí, hemos tenido ya varios casos en los que existe una u otra, ¿no? O incluso ambas, ¿no? Ajá. Teniendo en cuenta que el hostigamiento pues va de una jerarquía elevada a una jerarquía más baja y el acoso pues es entre entre partes, ¿no? A ver, penalmente eso, a ver, distínguemelo. ¿Acoso y hostigamiento? Sí, el hostigamiento es una situación que se va a dar entre una jerarquía más elevada y una jefe o persona jefa, de menor ajá. rango. Ok. Es decir, la Me persona... hostiga mi jefe o mi jefa. que Ok. tiene una jerarquía más elevada, ¿no? Con una persona que tiene a su cargo, por ejemplo. Podrían ser los supervisores con las personas que tienen a su cargo, ¿no? Ajá. Y pues el caso del acoso laboral es el que se da entre partes iguales, ¿no? Es decir, mi compañera de trabajo, eso vendría siendo como el acoso. El acoso. Oye, ¿y algún caso, algún ejemplo que pudieras ilustrarme que recuerdes o no? Sí, hemos tenido, sí, son bastantes que van desde el punto... Este es un punto también importante porque el hostigamiento a veces es difícil de ver, ¿no? Claro. El hostigamiento institucional a veces es difícil de evidenciarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos han llegado personas que es que mi jefe me comienza a quitar trabajo, ¿no? Es que mi jefe Es bien subjetivo eso, ¿no? Sí, claro. Es que mi jefe me aísla, ¿no? Ya no me deja salir a comer. Me tiene como contada el tiempo que me voy al baño, ¿no? Este tipo de cosas que pues sí son las que normalmente nos llegan en Serial, ¿no? Estos temas del hostigamiento que a veces es difícil de evidenciar y que la ley lo tome ¿Y cómo lo como evidencias ante la ley? Es decir, ¿qué pruebas puedes presentar? Nosotros sí es un poquito complicado, no te lo voy a negar. Sí invitamos siempre también a las personas trabajadoras a que pues no tienen que tolerarlo, ¿no? Entonces no podemos pedirle nosotras a las personas quédate más tiempo para que puedas reunir las pruebas que necesitas, ¿no? Esto es muy difícil porque no le puedes pedir a una persona que siga en un trabajo donde no está cómoda por este tipo de situaciones. Claro. Entonces sí es un poquito complicado evidenciarlo, la verdad. Y cuando lo han llegado a evidenciar, ¿qué es lo que se puede formular? Ok, puede ser como a través de mensajes, a través de este tipo de textos. Puede ser, dependiendo ya como en el tribunal, si a veces desechan las pruebas, ¿no? Esto tiene que ver ya también con esa parte, pero pues sí dan una noción quizá, ¿no? Sí te dan una idea de qué es lo que está Y por ejemplo, ¿cuántas sucediendo. asesorías dan en Serial, más o menos al año, en promedio o al mes? ¿Tienes una idea? Por ejemplo, el año pasado, que es lo que ya tenemos como el cierre, en 2024, se lograron atender y brindar asesoría a más de 230 personas, ¿sí? Estas personas, pues, como distribuidas en distintos temas, ¿no? Que van desde despidos injustificados, simplemente dudas laborales, temas también como con suspensiones, temas con IMSS, de sus semanas cotizadas, todo este tipo de situaciones. Y nada más aclararme, es también, decir, ¿no? ustedes asesoran y, por ejemplo, si yo traigo una demanda o un despido, ¿ustedes llevan el caso o solamente orientan y ya yo tengo que buscar un abogado? Ok, anteriormente sí lo hacíamos, sí teníamos este acompañamiento a tribunales. Actualmente, por esta cuestión de que somos una instancia gratuita, somos una organización que en ningún momento y en ningún proceso te va a cobrar,
estamos acompañando hasta el proceso de la conciliación, es decir, acompañamos en el diálogo con la empresa, porque en Serial también tenemos un mecanismo de diálogo que en los casos en que se presta esta situación podemos comunicarnos nosotros con la empresa y buscar quizá alguna negociación. Entonces, pueden mediar ustedes, ¿no? Ajá, sí, justamente tenemos un mecanismo y también podemos acompañar el tema de la conciliación, ¿no? Que ya en el nuevo sistema pues es un requisito para que pases por conciliación en ciertos casos para que después puedas demandar, ¿no? Oye, ¿tú ¿y qué, perdón? En el tema de las demandas, ahorita no se están ingresando, no las estamos acompañando hasta ese proceso, sin embargo, pues acompañamos siempre a las personas trabajadoras, ¿no? Okay. Las orientamos, incluso porque en Serial nos llegan muchos casos incluso de personas que ya tienen un caso abierto, ¿no? Justamente claro. como lo planteabas, y no lo entienden porque sus abogados no les contestan o no les explican, ¿no? No les dan esta asesoría formativa que se brinda en Serial. Entonces, sí, podemos caminar también a su lado en sus procesos de demanda, explicándoles siempre en qué proceso están, qué implica ese proceso y demás, ¿no? Okay. Oye, ¿tú estudiaste Derecho en dónde, Carla? Estudié la carrera de abogada en la Universidad de Guadalajara, en la UDG estuve estudiando. ¿Y por qué decidiste enfocarte en esta línea? O sea, ¿pudiste haber sido administrativo, penal, mercantil? Sí, desde mi formación académica siempre fue como mi interés los derechos laborales, ¿no? Ajá. Porque pues tengo de cerca familiares que siempre han trabajado en industrias, en la industria justamente que la gran parte de México trabaja, ¿no? Estas industrias en las que se ven violentadas realmente bastante sus derechos. Como la electrónica, laborales, manufactura. Justamente como la electrónica o la manufactura. He tenido de cerca a estas personas, mi familia trabaja ahí en esos espacios y pues siempre viví como muy de cerca todas las injusticias laborales. ¿Qué recuerdas de alguna injusticia o algún episodio por familiar ejemplo, que te haya marcado? Ajá. Justo los salarios, ¿no? Ajá. Siempre sabemos que este tipo de industria se mantiene en los salarios mínimos, ¿no? Siempre va a ser como mientras en el rango en el que se encuentra el salario mínimo, ahí se van a encontrar ellos, claro, ¿no? Claro. Teniendo también en cuenta las jornadas laborales, ¿no? Que justamente es el tema que vamos a abordar el día de hoy, que son jornadas laborales largas y que realmente son que te traen como, al ser maquilas, al ser maquiladoras también, pues son, trabajan por destajo, ¿no? Trabajan, no paran, por así decirlo. Claro, 24/7. Sí. Oye, pues yo veo de repente en la clase política, ¿no? Y cuando hace anuncio de inversiones o de expansión o de ampliación, ¿no? De repente dice IBM, Solectron, Flextronics, Sanmina, Jabil, ¿no? Y lo mencionan como grandes logros, ¿no? Y avances, pero en tu experiencia en el sector obreril, ¿qué tan justa es esa industria con el trabajador? Es decir, ¿sigue habiendo abusos, violaciones? ¿Te llegan muchos casos de esos o no es tan común y han mejorado como los derechos laborales? En alguna ocasión una amiga me decía que iba a trabajar en una de estas empresas y me decía, no lo puedes creer, pero pasábamos 8 horas parados, ¿no? En la madrugada, ¿no? Y no te podías mover y si te tenías que ir al baño prácticamente había que hacer un protocolo, ¿no? ¿Esto ha cambiado o sí? ¿O en tu experiencia tienes casos de abusos o violaciones que a lo mejor están dentro de la legalidad, pero que podrían ser criticables, Carla? Sí, justamente lo que te platicaba, ¿no? Tengo, pues mi familia ha trabajado como con la industria electrónica, ¿no? Durante mucho tiempo. Y sí, pues sabemos que es una de las industrias en las que más violaciones a los derechos laborales existen, ¿no? Que sí ha cambiado. Existe todavía esta situación no solamente en esas empresas, ¿no? Sino en distintas empresas, ¿no? Si bien se puede enfocar que las violaciones a los derechos laborales son más comunes en esos centros porque son enormes, ¿no? Son centros de trabajo en los que tienen muchísimos trabajadores y que realmente no les ponen la atención que necesitan a cada uno, ¿no? No preguntan por sus necesidades, no preguntan por qué es lo que necesitan, ¿no? Simplemente les interesan números o que saquen su producción, ¿no? Pero no se involucran realmente con ellos ni con sus necesidades. ¿De qué sector les llegan más asesorías o varía muchísimo? Serial ha estado durante mucho tiempo enfocado en la industria electrónica, justamente. Sí, tenemos acercamiento con mayormente de con allí. Empresas. Ajá, sí, Serial se ha enfocado bastante en esta industria y sí existen, ¿no? Tenemos comunicación de cerca con estas industrias también. Oye, Carla, y en tu experiencia, a ver, tenemos
un mercado laboral, ¿no? Tenemos empresas, tenemos leyes, y si hay violaciones a los derechos humanos laborales en una empresa, tenemos algo que tú estudiaste que es derecho y que es el derecho laboral ya especializado, ¿no? En tu opinión, Carla, digamos, ¿cómo describirías la problemática actual del derecho laboral? Es decir, ¿lo que tenemos en estos momentos sirve para poder atender las necesidades de los trabajadores o no? Pienso, por ejemplo, ahorita que decías, bueno, es muy difícil probar el acoso. Pues ahí está en la ley que el acoso existe, pero si no hay medios de prueba, ¿de qué me sirve que esté asentado en la ley, ¿no? O sea, en tu experiencia, ¿el derecho laboral es un instrumento eficiente para garantizar, digamos, lo que, digamos, al menos que se le respete a los trabajadores, digamos, sus condiciones básicas de bienestar, de trabajo, o no, Carla? Ok, sí, justamente pues la ley existe, ¿no? Como lo comentas, y la ley es muy bonita, y la ley tiene pues estos derechos, ¿no? Que se tienen que respetar, pero de eso a que se traduzca una realidad es muy distinto, ¿no? Realmente sí, yo he escuchado incluso de personas trabajadoras que dicen, sí, la ley lo dice, pero ¿dónde existe ese país, ¿no? En donde dice que así es, ¿no? Claro. Porque realmente en sus centros de trabajo no se ven reflejados, ¿no? Hay mucha simulación, ¿no? Sí, justamente, si bien sabemos que el derecho laboral no había tenido tantas reformas, ¿no? No había venido acompañado de estas mejoras a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Sabemos que no se había hecho tanta reforma, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo, que en tu opinión son importantes, recientes? Justamente esta, ¿no? Del trabajo de las jornadas laborales, que yo considero que es una reforma bastante importante que creo que va a ser muy Los ajustes al salario mínimo, ¿no? Los ajustes al salario pensiones. Mínimo también, justamente. Sí, justamente el tema de las pensiones, ¿no? En Serial nos llega igual también muchas personas que justamente tienen esta problemática, ¿no? Que se van a pensionar y tienen que renunciar a su trabajo, ¿no? Sí. Que no es sería una renuncia necesaria, ¿no? Porque ya están en el proceso de pensión. Claro. Pero realmente las empresas, como saben que estas personas ya están por renunciar porque les conviene, porque van a tener su pensión, son a las que menos despiden, ¿no? Claro. Para que se vayan con un finiquito solamente y no gratificar esta antigüedad que tenían al no tener los 15 años que marca la ley. Sí. ¿Cuál es el conflicto más frecuente que les toca atender? Creo que uno de los conflictos más frecuentes podrían ser los despidos injustificados, ¿no? Creo que es algo que se da todavía en muchos centros de trabajo, de todo tipo, la verdad, cualquier sector. Los despidos injustificados es algo que se da bastante, y es de lo que recibimos también bastante gente. En tema de que no se respeten las prestaciones laborales, ¿no? Como lo son las vacaciones. En Serial nos llegan muchas personas en donde las empresas los obligan a tomar vacaciones cuando ellos no quieren, ¿no? Claro. Esta situación de la empresa va a cerrar, toma tus vacaciones, ¿no? Sí, pero la ley me dice que tienen que ser a disfrute de la persona trabajadora, ¿no? No cuando la persona empleadora lo desee, ¿no? Les han llegado, pues con esa reforma de las vacaciones también es... Sí, justamente. ¿Les han llegado quejas a menudo de eso, de que les imponen vacaciones? Sí. Porque ahora las empresas tuvieron que adaptarse a una gran cantidad de días de descanso o de vacaciones al año, ¿no? Sí. Sí, pero como lo comentábamos, ¿no? De eso a que se lleve a la realidad es también muy distinto. Todavía nos llegan ahí personas que todavía me dan 10 días de vacaciones, ¿no? Cada año, sí, pero ¿sí? Y ellos creen que eso es lo normal, ¿no? Ellos dicen, desde que entré me dijeron que voy a tener 10 días de vacaciones. Ah, sí, pero mire, ya les explicamos, ¿no? Te vamos a explicar cómo funciona, cómo está ya en la nueva ley, cada cuánto vas a aumentar tus vacaciones, cómo puedes pedirlas, ¿no? Cómo te las tienen que dar, ¿no? No es a disfrute de la empresa o de la persona empleadora. ¿Hay alguna regla de pedirlas con cierta anticipación o yo puedo llegar y decir mañana voy de vacaciones? La ley, no nos marca como tal, pero pues sí podría ser cierta cortesía, ¿no? De avisar con tiempo, ¿no? Claro. Carla Castillo, bueno, pues un poco lo que me interesaba era como hablar sobre el panorama general del mercado laboral, el tipo de trabajo que hacen en Serial, y a partir de eso, si te parece, vamos a una breve pausa y regresamos para ya platicar un poco sobre la viabilidad y las oportunidades y desafíos que representa la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Vamos a una breve pausa. Estamos platicando con Carla Castillo, abogada laboralista del Centro de Reflexión y Acción Laboral aquí en Guadalajara, una asociación que brinda
asesorías gratuitas a los trabajadores de cualquier sector para que conozcan y ejerzan sus derechos laborales. Vamos a una breve pausa y regresamos. Regresamos. ¿Qué tal? Estamos platicando con la abogada Carla Castillo del Centro de Reflexión y Acción Laboral, una asociación que se encarga de brindar asesorías a trabajadores de manera gratuita aquí en Guadalajara y que, después de este primer bloque en donde platicamos sobre el mercado laboral, los derechos que tienen los trabajadores, todas las reformas recientes que ha habido en cuestiones de ampliación de vacaciones, aumento al salario mínimo, la reforma en pensiones. La verdad es que en los últimos años sí ha habido beneficios para el trabajador y viene una próxima reforma que ya anunció la presidenta, como les anticipaba al inicio del programa, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum dice hace unas semanas hay que comenzar las discusiones y el análisis por parte de la Secretaría del Trabajo y de los legisladores para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas de manera gradual de este año a 2030. Hay ejercicios ya similares que comenzaron en Colombia, por ejemplo, en 2021, en Chile, y hay en este momento de todas las condiciones dadas, al menos la voluntad política de la presidenta para que esto ocurra. ¿Qué significa? Que bueno, que al menos tendrán que ser 2 días de descanso obligatorios a la semana o reducir el número de horas diarias que se trabajan, que en vez de 8 deberían de pasar a 7. Cada empresa deberá buscar su esquema y vamos a hablar justamente de eso con Carla. Carla, ¿tú cuántas horas trabajas al día o a la semana? En Serial ya tenemos esta reforma aplicada, ¿no? No me digas. Trabajar, sí, 40 horas. ¿Trabajas 40 horas? Así ¿Cómo es tu horario? Sí, trabajamos de 9 a 5, teniendo como descanso sábado y domingo ya. Ah, sí, 2 días. ¿Eso ya lo tenían desde antes o...? Sí, al menos desde que yo estoy con Serial. Ya. ¿Qué se siente trabajar 40 horas a la semana? ¿Qué te digo? Es la verdad que no debería ser un privilegio, sino que debería de ser un derecho, ¿no? Que todas las personas tengan la oportunidad justamente de aprovechar por lo menos sus fines de semana, ¿no? Te da tiempo de pasar en familia, te da tiempo de descansar, te da tiempo de hacer actividades fuera. ¿Qué haces tú con tanto tiempo libre? ¿No? Pasar tiempo en familia, seguirte preparando, ¿no? Porque es algo también importante seguirte preparando, involucrándote en la cultura, seguirte formando, ¿no? ¿Te gusta leer? Sí, me gusta leer. ¿Qué te gusta leer? De todo un poco. ¿Todo? Sí, básicamente las leyes. Las leyes. Es lo que... Oye, Carla, pues bueno, a ver, ahí está. ¿Qué sabemos o qué objetivos persigue la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas? Okay. Los beneficios que persigue creo que van enfocados a las personas trabajadoras, pero creo que también podríamos encontrar beneficios en otros sectores, ¿no? Sí. Principalmente va dirigido a las personas trabajadoras, que se enfoque en la reducción, pues también nos ayudaría con la salud de las personas trabajadoras, ¿no? Sí. Creo que es un punto muy importante porque pues incluso la Organización Mundial de la Salud pues evidencia que teniendo jornadas largas de trabajo pues también repercute en la salud, ¿no? Teniendo estas afectaciones. El bienestar. Oye, tengo entendido que México es uno de los países en donde más se elabora, ¿no? Más horas se trabaja. ¿Qué sabes sobre esa problemática? Justamente en la OCDE está viendo que justamente es uno de los países que tiene de las jornadas laborales más largas, ¿no? Y esto realmente no se refleja en riqueza, ¿no? Muchas veces creemos, incluso las industrias, las personas patronas creen que las jornadas laborales largas implican riqueza, ¿no? Implican productividad. Y realmente no se ve reflejado así, ¿no? No quiere decir que a mayor trabajo vas a tener mayor riqueza, ¿no? O mayor productividad. Oye, ¿y qué sabes tú sobre experiencias en otros países? ¿O ya hay otros países en donde siempre se han trabajado pocas horas, o estos son reformas recientes, o qué sabes tú sobre, digamos, la historia de por qué llegamos a trabajar 48 horas, claro, ¿no? Que tengo entendido que tiene como un siglo, ¿no? La política esta de las 8 horas, pero sé que en algunos países hay ya reducción de jornadas, o qué sabes tú sobre la historia de esta modalidad. Sí, justamente desde la Constitución, ¿no? De 1917 es que se implementan estas 48 horas, ya más de 100 años que no se ha implementado alguna reforma a esta situación, ¿no? Y sí existe ya
en la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, según sus estadísticas, a partir del 2005 ya la mitad de estas economías a nivel global ya tenían implementadas estas 40 horas, ¿no? Y una cuarta parte pues variaba entre las 41 y las 46 horas, ¿no? También ya existen algunos países que están como también piloteando nuevos sistemas de jornadas laborales, que por ejemplo trabajan, creo que teníamos por ahí Bélgica, Japón, que ya también están implementando, ¿no? Mediante un mecanismo piloto, jornadas laborales de 4 días de trabajo, ¿no? Eso sí lo vi, de hecho en España, en algunas elecciones, sí. 4 días. 4 días laborales, que implicaría quizá trabajar un poquito más de horas en esos días, pero se compensarían con más días de descanso. Oye, y por ejemplo en los sectores, digamos, ¿qué problemáticas representarían, ¿no? O sea, si quieres vamos a apartarlo o a dividirlo en 3 grandes sectores, ¿no? O sea, ¿qué problemáticas tú ves, vamos en el sector servicios o de comercio, ¿no? Claro. Por ejemplo, una plaza comercial Claro. que pues abren 8 horas, Sí. ¿no? Pues eso implicaría ¿qué para las empresas? Sí, justamente, ¿no? Existen sectores para los que quizás sean un poquito más complicado implementar esta nueva reforma, ¿no? Justamente como lo comentas, sí, la parte comercial, ¿no? Sí, quizá implicaría pues horarios distintos, contratar algún personal extra. Que eso es un poco lo que va a decir el empresario, ¿no? Es decir, oye, pues a ver, pensemos en Andares, ¿no? Tú tenías una jornada de 8 horas y ahora la vas a reducir o vas a tener menos días al trabajador, pues eso implicará o pagar horas extras o abrir menos horas, ¿no? O contratar a personal adicional, ¿no? Bajo ese argumento, ¿qué le puedes decir al empresario? Sí. Es un tema complicado, sí, porque justamente es uno de los desafíos que se tienen, ¿no? Que se lleguen y se concreten acuerdos, ¿no? Entre las partes, porque sí existen intereses distintos, ¿no? Justamente el interés importante que van a tener la parte comercial. Sobre todo también que se vaya a garantizar, ¿no? Porque si bien la ley sí permite generar actualmente horas extraordinarias de trabajo, pues también hay un mecanismo de pago para ¿Qué dice ello, la ley, ¿no? sobre cómo se deben pagar las horas extras y hasta cuántas? Sí, la ley permite trabajar 3 horas extraordinarias al día, pero no más de 3 veces a la semana, ¿no? Ya. Esto implicaría que si tú trabajas 1 hora extra, se te tendría que pagar 2 veces, o sea, un salario doble, ¿no? Tu Claro. salario y uno más. Y si trabajaras, la ley también nos dice que si tú excedes de estas 9 horas ya se tendría que pagar un salario triple, ¿no? Entonces creo que sí va a ser un desafío que las empresas paguen estas horas extras, ¿no? Porque Claro. sí implicaría un gasto. O abrir menos horas, en el caso del O abrir sector menos comercio, horas, ¿no? sí, justamente, que igual algún beneficio que podrían tener es que quizá pues va a aumentar también, ¿no? Claro. su comercio, porque al darle más tiempo a las personas, a darles tiempo libre a las personas, pues pueden acudir a estos. Podría haber ahí. Pueden acudir más a consumir, ¿no? Oye, y digo, algo que conoces bien, el sector de la manufactura y la industria electrónica, que por ejemplo de repente tienen empresas que trabajan 24/7, ¿no? Sí. Y a lo mejor tenían 3 turnos de 8 horas muy claros y pues ahora se van a reducir. Sí. ¿Qué desafíos tú ves que implica para ese sector en específico, Sí. la reducción de la jornada? Sí implica desafíos, la verdad es que sí los existen. Uno de ellos pues es este mismo que platicamos, que de hecho actualmente también es complicado que se paguen las horas extras ya en esta situación, ¿no? Teniendo las 48 horas. Quizá cuando pasen a las 40 horas pues va a ser un poco más complicado que ahora sí paguen, ¿no? Por lo que Claro. sí veo que es importante que también se vayan a generar estos mecanismos de vigilancia, ¿no? Que sí se garantice que se están trabajando las 40 horas y que se está también pagando las horas extras en caso de requerir más trabajo, ¿no? Claro. Otra de los desafíos que también encuentro es que sí es importante también cuidar a la persona trabajadora, ¿no? Porque al ser industrias tan grandes y al producir y al tener ya algún plan de producción establecido, pues ellos van a buscar cumplirlo, ¿no? Entonces Claro. también velar por esta parte de que no vayan a quizá reducir la jornada laboral, sí, pero cargar más el trabajo, ¿no? Claro, que ese es otro importante. riesgo, ¿no? Sí, es importante también tener esto en cuenta, que sí tienen que existir estas vigilancias, ¿no? Tanto para que se paguen las horas extras como para que también se vigile que
no se le esté cargando el trabajo a la persona trabajadora. Claro. Es muy importante cuidar. Oye, y otro sector que no sé, a lo mejor ese sería menos problemático, pero sería a lo mejor, digamos, el sector administrativo burocrático, ¿no? El que son horas de oficina, pues eso en realidad solo reduces sí, la sí, carga, justamente. ¿no? ¿O ves ahí alguna complicación? Creo que sería el sector que sería más fácil que asumiera esta nueva reforma, porque pues ya tienen estos horarios de descansar los fines de semana, ¿no? Solamente sería reducir un poquito la jornada laboral. Los horarios. Oye, ¿y tú qué sabes sobre las excepciones? Es decir, yo estaba viendo que no a todos los trabajadores se les aplicaría. En el caso, por ejemplo, de Colombia. Ellos excluyen a los jefes o a los supervisores. Así es. ¿No? ¿Qué otras excepciones o qué sabes sobre las excepciones en estas reformas? Sí, bueno, justamente en Colombia, que es como un país en el que ya se está implementando, sí, muy similar a lo que va a pasar en México, porque lo están haciendo también de manera gradual. Sí, hacen unas excepciones, ¿no? Hacen ciertas excepciones. Uno, como bien lo comentas, es esta parte de las personas que tienen cargos directivos, ¿no? O incluso las personas trabajadoras de ¿Eso confianza. es en todas las legislaciones o nada más en algunas? ¿O que de lo que tú sabes? Es decir, siempre, digamos, cuando se reducen las horas de la jornada laboral, ¿siempre hay excepciones para ciertos trabajadores o no necesariamente? No debería de existirla, porque realmente lo que se está garantizando es el descanso, ¿no? El derecho a un trabajo digno, y pues este trabajo digno implica un descanso digno, ¿no? Claro. Entonces no tendría por qué existir excepciones, ¿no? El derecho no tendría que tener excepciones, ¿no? Claro. Porque existe un principio que es este principio de igualdad ante la ley, ¿no? No puedes quitarle un derecho a una persona solamente por su cargo, ¿no? Porque no deja de ser una persona trabajadora, ¿no? Claro. Es persona, sí. Eso va a ser un tema de debate, ¿no? Justamente sí. Porque incluso hasta, pues yo puedo, si soy jefe, digo, bueno, pues están violando mi derecho, te amparas, no sé, bueno, si queda algo del sistema de justicia, ¿no? Los nuevos jueces y todo, te amparas y puedes decir, pues bueno, yo a mí también me debería de aplicar, ¿no? Sí, pues no, al final, si esta reforma tiene como propósito el mejorar las condiciones de las personas trabajadoras, creo que debería involucrar a todas las personas trabajadoras, ¿no? Y sobre el escenario como político, ¿tú ves que sí haya voluntad, digo, además de la presidenta, tanto de la cuestión, digamos, de los legisladores como del sector obrero patronal, o ves resistencia, Carla? Creo que va a haber resistencia, sí creo que pues cada sector va a tener sus retos, ¿no? Y sus desafíos, sí creo que va a haber resistencia de todos los sectores involucrados, ¿no? Creo que uno de los desafíos justamente más importantes pues va a ser que, como ya se mencionó, va a haber como se va a abrir este diálogo, ¿no? A partir de junio se comienza a abrir este diálogo para generar acuerdos y generar una estrategia, ¿no? Para llegar a esa meta que tenemos en 2030. Sí creo que van a existir resistencias, porque obviamente el gobierno va, como te comentaba, a tener que generar este tipo de inspecciones, algún mecanismo de vigilancia, algún reglamento, tipos de inspecciones que realmente comiencen a garantizar que se está cumpliendo, ¿no? Y pues de la parte de la empresa, claramente que noto y creo que va a haber resistencias por esta parte de que no están acostumbrados a un cambio que quizá ellos crean que los ve afectados, ¿no? Entonces sí creo que va a ser complicado, sobre todo esta parte de que la parte patronal, las personas empleadoras, pues sí cedan un poquito, ¿no? Si digan, ok, tengo que cuidar también a la persona trabajadora, ¿no? Lo difícil va a ser, ¿no crees, Carla? Es decir, pues es muy claro contabilizar que si tú reduces las horas, digamos, haciéndola un poco de abogado del diablo, pues el empleador o el patrón, pues muy claramente te puede mostrar que él está pagando tantas horas extra a la semana, ¿no? O que está pagando tal plaza de medio tiempo a la semana y decir, aquí está la nómina y esto lo estoy pagando. Pero, ¿cómo mides el beneficio? Es decir, porque el argumento de la OIT, digamos, de estas legislaciones es reducir las horas, aumenta el bienestar del trabajador y debe igualar o incluso mejorar la productividad. ¿Cómo se mide la productividad? ¿Es un concepto medio abstracto o simplemente ignoro de ese tema? ¿Qué argumento podrías dar o cómo mides que sí hay resultados positivos cuando el empleador te va a decir, pues yo estoy gastando más y esto te lo puedo demostrar? Sí, claro.
Sí, creo que es un tema bastante importante, pero si a la persona trabajadora le estás afectando en su salud o le estás afectando incluso pues este tema, ¿no? De que el tiempo, realmente las jornadas laborales son muy extensas e incluso no le permite a la persona trabajadora acudir a atenciones médicas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí creo que la productividad puede aumentar, claro que sí. Porque no estamos hablando de que a más trabajo implique más productividad, ¿no? Quizá una persona que tiene más descanso sea más productiva, ¿no? Una persona que atienda sus temas de salud sea más productiva, ¿no? También es evidenciable que pues, las jornadas laborales largas también implican situaciones de estrés para las personas trabajadoras, ¿no? El hecho de no poder descansar, el insomnio, ¿no? El hecho de simplemente no poder distraerte, ¿no? Te genera estrés. Y esto también para la empresa se ve reflejado, ¿no? Porque puede aumentar incluso esta posibilidad de que ocurran accidentes o riesgos de trabajo, ¿no? Claro. Entonces sí existen también beneficios para la parte, para las empresas, porque sí puede ayudarte a evitar estos riesgos, puede ayudarte a también eliminar el ausentismo de las personas trabajadoras, ¿no? Porque al ellos tener tiempo para atender sus situaciones no implicaría que faltaran, ¿no? a sus trabajos. ¿Ha habido mediciones de digamos, estas reformas en otros países con resultados positivos de aumento de productividad? Como tal, estadísticas no las he revisado, la verdad, pero sí sé que los mecanismos pilotos que existen pues sí han tenido buenos resultados, ¿no? En ese sentido. En ese sentido. Y por ejemplo, a ti en las asesorías que dan en Serial, ¿hay muchos casos o son comunes los casos de estrés del trabajador? Porque incluso también hubo reformas importantes recientemente en materia laboral contra el estrés, ¿no? Hay hasta protocolos. Justamente, ¿no? Sí, justamente sí fue una de también de los... ¿Sí te llegan casos seguido? Sí, existen también casos en Serial, desafortunadamente, de personas que pues, realmente van con mucho estrés, ¿no? Porque realmente a las personas no les queda tiempo de descanso, ¿no? Les queda tiempo de distraerse ni de atender sus necesidades, ¿no? Sí. Y sí hay bastantes temas también de personas que llegan con nosotros en temas de estrés, ¿no? Por cargas laborales, porque no tienen tiempo para ellos, porque no tienen esta cultura de autocuidado, ¿no? Porque la empresa tampoco los proporciona. ¿Qué tanto es responsabilidad del trabajador y qué tanto de la empresa? O sea, porque el estrés de repente lo atribuyen a una cuestión completamente individual, ¿no? Pues eres un estresado y un aprensivo. Claro. ¿O qué tanto influye el contexto también? Sí, influye demasiado. La verdad es que si las personas hablamos de jornadas laborales largas, pues la persona trabajadora realmente pasa gran parte de su tiempo, de su vida en los centros de trabajo, ¿no? Entonces muchas de estas atribuciones pues sí van a los trabajos, sí van a los centros de trabajo, sí, porque realmente ahí viven, ahí están en su vida, ¿no? Entonces sí, desde cargas laborales, desde esta presión de tener que sacar algún plan de producción. Entonces sí creo que los centros de trabajo sí tienen responsabilidad referente a las personas al estrés de las personas trabajadoras. Oye, ¿y qué dice la ley con respecto a lo que ya existe con respecto a las normas antiestrés y la supervisión? Que hace rato decías que uno de los riesgos pues es que haya simulación o falta de supervisión, pero ¿qué dice la ley actualmente sobre ese tema del estrés? Sí, ya existe también la norma 035, ¿no? Que es el del trabajo psicosocial, ¿no? Del cuidado psicosocial. Sí existe también ya este cuidado que las empresas tendrían que hacer a las personas trabajadoras, ¿no? ¿Y a qué obliga esa norma? Sí, pues básicamente es a este cuidado, ¿no? Al cuidado de las personas trabajadoras mediante quizá también actividades recreativas que puedan tener en sus centros de trabajo. Y protocolos y todo esto, ¿no? Sí, justamente también existe ya como un tipo de inspección, ¿no? Que puede llegar a inspeccionar como la calidad de trabajo que se está teniendo dentro de los centros de trabajo. Oye, y por ejemplo, en tu opinión, ¿qué papel deberían tener los estados, ¿no? A nivel estatal, las entidades, y qué papel la federación en una implementación de esta reforma, ¿no? De reducir las jornadas? ¿Qué tendría en tu opinión que hacer el estado y qué la federación? Creo que la federación pues es esta tarea, ¿no? Que tiene de que no solamente pase a solamente el dicho, ¿no? Sino que realmente se ha implementado, ¿no? Y que realmente se vean resultados, ¿no? Creo que esa sería la tarea del trabajo de la federación, como tener este poder, que son los que tienen gran parte del poder, pues de poder obligar a las personas empleadoras a que se cumplan, ¿no? ¿Y el Estado?
Y el Estado pues podría ser esta parte de la vigilancia, ¿no? Que cada Estado pues sí monitoree que se esté cumpliendo Hoy ¿cómo funciona? Es decir, ¿qué hace la Federación? Digamos, en términos generales, ¿cuál es la competencia de la Federación en materia laboral y cuál es la competencia de los estados? Podría ser esta, ¿no? Justamente que la Federación pues va a tener esta oportunidad de poder obligar a las personas empleadoras a cumplir, ¿no? A modificar las leyes, ¿no? A modificar la Ley Federal del Trabajo, ¿no? A que se establezca en la Constitución este derecho al descanso, ¿no? Claro. Y pues de la parte de estatal, ya como los estados es un poquito más como de vigilancia, ¿no? De que se esté cumpliendo con... Oye, ¿y qué papel tendrían los sindicatos aquí, en tu opinión? Considero que es una posición también que debe ser bastante importante. Los sindicatos sí deberían involucrarse un poquito más a través de quizá propuestas que beneficien y que puedan ayudar y aportar a este mecanismo que se va a llevar a cabo para hacer esta reducción de las horas, ¿no? Entonces sí creo que los sindicatos también tienen un papel importante en esta parte de aportar las propuestas y también de vigilar, ¿no? Porque pues, sabemos que los sindicatos tienen esta facultad de vigilar. ¿Cuál ha sido tu experiencia con los sindicatos como asesora en materia laboral? Referente a las personas, te voy a hablar como referente a las personas que acuden con nosotros a CERIAL, ¿no? Realmente las personas trabajadoras, tenemos muchas personas trabajadoras que no se informan desafortunadamente sobre sus sindicatos, ¿no? No tienen este acercamiento con sus sindicatos, ¿no? En muchas ocasiones una de nuestras preguntas que hacemos en nuestro formato es si tienen sindicato. La verdad es que si te soy sincera, la gran mayoría dice que no, ¿sí? Tengan o no tengan, ¿y todos deberíamos tener? Que no. Sí, la idea es que todos podamos estar asociados a algún sindicato, ¿no? La idea es que ¿Qué función sería? ¿Qué función tiene un sindicato? Pues justamente sería ¿no? De velar por los derechos de las personas trabajadoras, ¿no? Estar ahí para ayudar, ¿no? A las personas trabajadoras a que se estén cumpliendo con sus derechos. Aunque laborales. Muchas veces pues, se han convertido en realidad en cómplices de la violación de los derechos de los trabajadores. Bueno, no sé si muchas veces, la mayoría de las veces o todas las veces, ¿no? Sí. ¿O te han tocado buenas experiencias con sindicatos? Hemos tenido pocos, podría decirte, porque como te comento, incluso en las encuestas que les hacemos a las personas trabajadoras, ellos ni siquiera saben que tienen sindicato, ¿no? Pues sí me aparece ahí un descuento, ¿no? De sindicato, pero sí me parece que tengo, pero la verdad es que nunca lo he visto, no sé a dónde tengo que ir para acercarme a ellos. Claro, ¿no? Porque uno aporta de su nómina cuando está sindicalizado, ¿no? Sí, entonces sí, realmente no los conocen, dicen, ok, o incluso les preguntamos, ¿no tienes sindicato? Sí, ¿ya acudiste con ellos? No, la verdad es que pues no lo ven como una medida, ¿no? Claro. Cuando debería ser una medida. Oye, y finalmente, se nos acaba el tiempo, pero recuérdame la dirección de CERIAL y la cuenta en redes sociales, por si alguien está interesado en buscarlos para una asesoría. La dirección es Jesús González Ortega, estamos ubicados en el centro de Guadalajara, número 306. Ahí nos pueden encontrar en un horario de 9 a 5 de la tarde. Igual también tenemos redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook como Centro de Reflexión y Acción Laboral. Ahí viene toda nuestra información, nuestros números de teléfono, incluso también pues todos los talleres que se ofertan, los servicios que tenemos. ¿Son gratuitos los talleres? Y es importante decir que todo lo que te ofrece CERIAL es totalmente gratuito. ¿Los talleres son presenciales o en línea? Tenemos talleres presenciales y igual las asesorías tenemos presenciales, pero ya estamos también buscando esta parte de que pudieran ser en línea por el tema de que las personas en ocasiones pues no pudieran trasladarse. Sí, también estamos implementando ya estas medidas. Okay. Pues bueno, Carla, te agradezco muchísimo, abogada Carla Castillo, abogada laboralista de CERIAL, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Algo más que desees agregar? Pues yo creo que sería todo. Sería todo, Carla. Te agradezco muchísimo, gracias por habernos acompañado. También les agradezco mucho a ustedes que hayan estado con nosotros en Perspectivas, pues ahí está un poco los retos que vienen con la reforma en materia de reducción de la jornada laboral. Cada sector tiene sus desafíos, sobre todo la industria de la manufactura y electrónica, en donde hay jornadas muy determinadas de 24/7, es decir, no paran. Habrá que contratar más mano de obra, pagar tiempos extras en el sector servicios y de comercios, y todo esto deberá ir armonizado con la voluntad política que ya expresó la presidenta, pero también con la voluntad del sector
patronal, los sindicatos y los trabajadores, porque al final el objetivo es el bienestar del trabajador, después de muchas o varias reformas en los últimos años que han beneficiado a la clase trabajadora en un mercado bastante complejo, como decíamos al inicio, en donde pues prácticamente la mitad no tiene derechos sociales. Sin embargo, este ya es un avance. Vamos a ver qué ocurre con estas discusiones que comienzan en junio. Soy Jonathan Lomelí, muchísimas gracias por haberme acompañado. Esto fue Perspectivas.